Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogo. Es jueves, día de dialogar, día de platicar. Hoy estamos con una lluvia que estoy segura que usted está escuchando porque aquí se oye fuerte. Y tengo el gusto de recibir en su casa, porque esta es su casa, siempre que ha venido tenemos una conversación muy grata y muy amena con él. Es un hombre que sabe de la vida partidista, de la política, y que me va a platicar cómo andamos en esos dos temas, en ambos temas. Le doy la bienvenida al expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan Carlos Lozano Martínez, que luego te ando poniendo de la Torre, ¿verdad? Sí, de la Torre. Bienvenido, mi estimado amigo, amiga, a tu muchas casa. Gracias. Tú sabes que el aprecio y el afecto que te tengo. Muchas gracias. Me siento como en casa siempre que estoy aquí contigo. Claro, y yo te extraño en el PRI. Muchas gracias. Te extrañamos muchos, te extrañamos todos. Muchas gracias, gracias. Lo que se construye, lo que se siembra, es lo que se cosecha. Y yo, la última vez que estuviste aquí, recuerdo que te dije, te espero estar platicando contigo como diputado federal, como candidato o como diputado federal. La política, que es tan impredecible, tan cruel a veces, no estuvo contigo, no fuiste ni candidato ni diputado federal, y entonces esa es mi primera pregunta. ¿Cómo te sentiste? Eres un hombre muy disciplinado, todos te dábamos como candidato y hubieras sido un excelente candidato. ¿Es dura la pregunta? Sí, es dura. Sí, mira bueno, cómo te recibo, ¿verdad? Es dura. No, bien. Primero agradecer y saludar a todo tu auditorio, que es muy amplio en todo el estado. Así es, gracias a Dios. Gracias, felicitarte nuevamente, todo mi reconocimiento a tu trayectoria, a este programa tan importante que nos ayuda mucho a promover la imagen política de todos y de muchos que andamos por ahí en medio. Primero decirte que efectivamente concluí yo hace un año, para ser preciso el 24 de agosto del año pasado, como dirigente estatal del PRI. Concluí mi periodo estatutario, finalmente se viene el tema de las candidaturas. Sí había la inquietud, habíamos varios aspirantes, entre ellos Roy Barragán, Pancho Escobedo, Chuy del Real, que también en algún momento manifestó alguna inquietud, un servidor y más. Finalmente no fuimos favorecidos con la decisión del partido para hacerla candidatos, pero pues la candidatura quedó en manos de un compañero, de un amigo de muchos años también, de mucha trayectoria, y al que le coordiné yo la campaña. No es fácil, lo hice porque tenía que ayudarle al partido y al amigo. Finalmente las oportunidades se vienen, en el predecible no siempre se benefician, las decisiones benefician las aspiraciones personales que tenemos muchos, pero bueno, yo creo que fue una buena decisión. El PRI decidió bien, decidió por una persona que después de que se auguraba un mal resultado en ese distrito, fue el que mejor resultado dio. Más de 20,000 votos. Me lo ganaste, porque eso te iba yo a comentar. Todos augurábamos el fracaso, era el distrito más competido. Sí. Por lo menos. Entonces, ahí el trabajo de quien está alrededor se convierte en un asunto fundamental. Ser coordinador de campaña, después de que hubiera sido el candidato, ¿cómo se procesan esas cosas a nivel personal? Dame la receta. No es fácil. ¿Hay receta? No es fácil. No hay, la verdad no hay receta porque, bueno, influye mucho la personalidad de cada quien. Efectivamente, tú hace un momento dijiste, soy demasiado disciplinado. Yo soy un agente de partido. Sin duda. Soy un agente que me formé y las oportunidades que yo he tenido es gracias al partido, claro, y a la gente que confía en uno. Yo ya fui 2 veces presidente municipal de Tabasco, ya fui diputado local por el distrito que forma parte de Tabasco. Fui dirigente del PRI, que yo nunca imaginé llegar a estar ahí. Posiblemente en algún momento lo pensé, pero nunca lo imaginé que se fuera a dar con celeridad. Y bueno, finalmente logré ser candidato.
bajo circunstancias adversas con Ricardo Monreal cuando él era gobernador a diputado y gané, siempre mis elecciones han sido siendo oposición. Ay, qué bárbaro. En esta no éramos oposición y yo confiaba que pudiéramos tener un buen resultado, pero finalmente, bueno, ¿cómo procesar una decisión de esta naturaleza? Simplemente no hay otro concepto. Y una gran madurez, porque no solamente hay disciplina, sino que te incorporas a coordinar la campaña y cualquiera sentimiento muy válido a un resentimiento, a lo mejor simulan, no trabajan al 100% porque no es su proyecto. Y sin embargo, mira los resultados que otra vez diste, porque del PRI tú siempre diste buenos resultados. Fíjate que se convirtió en un reto, precisamente. Ay, aparte de que bárbaro. hay disciplina y a lo mejor sí, madurez para asumir la decisión, se convirtió en un reto personal, porque yo le comentaba al candidato, porque sí hubo momentos ahí como que dudaba no de la efectividad, sino de la disposición al trabajo sin ningún tabú de mi persona hacia él, de ayudarle. Es que tiene lógica, es lo que te digo, tiene lógica, porque muy bien, son políticos, saben el juego de la política, pero también son seres humanos y también sienten, y debe ser muy triste o muy pesado cuando tú esperas, además con una aspiración, esperas y aspiras, con una aspiración legítima y bien sustentada. O sea, no era por gusto, no era por un compadrazgo. Hay un amigo columnista querido y admirado por mí que se llama Paco Reynoso, que siempre te llama el compadre Lozano, porque eres compadre del gobernador del estado para variar. A lo mejor eso te afectó. No, yo creo que más bien en ese momento se tomó la decisión de ver una figura con arraigo y apego al partido, por Dios, pues que estuviera, sí, muy vigente, y estaba entre quizá Pancho y yo. Pues yo venía de ser dirigente del partido, él venía a ser secretario general de gobierno, el segundo de bordo del gobernador, y bueno, pues ahí entre las decisiones pues se decidió por él. Pero fíjate que era un reto. Eso. Después de los resultados que como dirigente estatal habíamos tenido, yo como secretario de organización del Comité Directivo Estatal en 2010, sacamos bien la elección de gobernador, Claro. Federal del presidente de la República, diputados, senadores, la sacamos muy bien. En el 2013 creo que nos fue bien también, Claro. a pesar de que perdimos Jerez y algunos municipios importantes, pero ahí están los resultados. Creo que veníamos dando resultados muy positivos y se convirtió en un reto de que este no iba a ser la excepción. Le dije, Pancho, el que a mí no le conviene que pierdas es a mí. Yo no puedo manchar quizá una trayectoria personal de triunfos con, primero, una simulación, segundo, con que pierda mi amigo Pancho Escobedo. Yo quiero que ganes. O sea que eso también implica un comportamiento de hombre cabal. De caballero, sí. De cabalidad, de caballero. Sí. Decir, bueno, no estoy, me aguanto y cumplo con mi responsabilidad. Y le hace falta a la política personas con ese perfil, con ese carácter. Sí. Porque cuando faltan es cuando empiezan a haber problemas y deserciones de los partidos. Y fíjate que no falta quien te critique por esa actitud, también, por esa personalidad. Nunca le da uno gusto a nadie, ¿verdad? Eso es un Finalmente, hecho. ¿sabes qué es lo más importante? Que en política, tanto con la acción personal, el camino que vas transitando en tu vida, tengas un comportamiento más o menos uniforme, que te identifiquen. A ver, él es disciplinado. Hay quien te dice que eres tonto, que eres demasiado agachón, que eres demasiado, nos dicen más feo, pero no, aquí estamos. Lo importante es sentirse bien consigo mismo. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con quien critique así, decir eres demasiado agachón o demasiado pasalón. Sí. No, yo pienso que tienes que asumir los costos de la política, ¿no? Y generalmente los que toman las decisiones, uno nunca entenderá cuál es el criterio. Así es. Siempre será el gran misterio. Y yo tengo eso sí, un asunto que he observado en la política y que no falla hasta ahorita. Aquellos que andan en la talacha verdadera, en el trabajo de campo, en las campañas, nunca
reciprocidad lo que merecen. Y aquí lo digo, es el caso de mi amigo Juan Carlos Lozano también, que anduviste en campañas, que diste resultados, que esto. Entonces, los grandes operadores políticos luego no son tan tomados en cuenta. Ahí tenemos un caso como el de Pedro de León Mojarro, que también es un tipazo en términos de operación política. La verdad es un excelente operador. Un excelente operador, y sin embargo no tiene todavía no tiene ningún aval que le diga, con toda certeza tú vas a ser el bueno. Nadie todavía. Sí, trae su aspiración y finalmente entre 4 o 5 que anden aspirando, el partido va a tener que tomar una decisión. Ahora, lo que yo digo es, si has demostrado toda esa disciplina y has dado tan buenos resultados, hombre, por obvias razones ya te toca, pero no. Fíjate que muchas veces las decisiones del partido y de quien toma las decisiones, que finalmente pueden ser del partido o fuera del partido, que tienen influencia. Generalmente son de fuera del partido. Obedecen más bien a resultados electorales, a los que garantizan triunfos electorales en las urnas. Pero si aquí no se garantizaba, con todo respeto a Francisco Escobedo, o estoy diciendo una barbaridad, no estoy diciendo ninguna barbaridad, lo sabíamos, lo observábamos, lo comentábamos, lo veíamos, manejó muy bajo perfil como secretario general, no sé, tal vez me ha faltado tratarlo un poco más, pero desde fuera, como observadores, no veíamos que garantizara el triunfo que tuvo. ¿Por qué insisto en volverlo a señalar? Porque es ahí donde entra el trabajo efectivo de los que están... Sí, del equipo. Del equipo. Y resulta que el coordinador era el que era su contrincante más cercano. Qué bueno, te felicito, quiero decirte. No, muchas gracias. Porque yo lo veo como un valor. Entonces hay quien dice que es una actitud equivocada. Sí lo comentan, pero bueno, finalmente las cosas se toman de quien viene, ¿no? Pues sí. Nosotros le ayudamos a Pancho Escobedo y fíjate que ya en campaña es muy fácil hacer campaña con Pancho Escobedo. Ah, qué padre, qué bueno. Es un excelente conversador, le sabe llegar a la gente, se ubica perfectamente al nivel de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa. O sea, es muy fácil hacer campaña. Yo creo que para mí fue una experiencia muy grata. Te digo que a mí me falta conocer un poco más a ese hombre. No he tenido el gusto de conocerlo. Estuve una vez en su oficina haciendo un trámite y me dio muy buena impresión porque además empezó a hacer recuerdos de mi abuelo, que yo nací en Tlaltenango, y mi abuelo fue un maestro muy querido y muy reconocido. Sí. Y entonces él me decía, no sé si mi abuelo o mi tío o alguien de la familia había sido su maestro. Sí. Dije yo, pues por eso eres secretario. Y ahí salió bueno el muchacho. Salió bueno el muchacho. Sí. Entonces sí, es una persona, pero como que, no sé, ya no hago comentarios. Dime ahora qué andas haciendo. Bueno, ahorita de momento estamos todavía en el proceso, terminamos el proceso de campaña con el día de la elección. Después le organicé una gira de agradecimiento. Ajá. Yo soy de las personas que en política siempre hay que ir a decirle gracias a la gente. Sí, qué bueno. Porque a los segundos días de que ganamos la elección, aunque todavía no tenemos la certeza jurídica que el órgano electoral te dijera ya ganaste, yo le dije hay que ir a decirle gracias a la gente. Esto no tiene reversa. El triunfo electoral es evidente, es muy amplio, muy contundente. Entonces empieza a decirle gracias, porque uno de los reclamos que hacía la ciudadanía en ese distrito era que los diputados ya no regresaban al distrito. El gran reclamo. El gran reclamo. Entonces él se comprometió que tenía que estar, una vez ganada la elección, iba a ir a visitarlos y a saludarlos y a dar las gracias, pero una vez que fuera diputado, con mayor razón. Entonces ahora organizamos esa gira de agradecimiento, estamos todavía en la fase de apoyarlo, porque la gente nos sigue buscando a nosotros. Pues sí. Los compromisos que hicieron en campaña nos los sigue reclamando a nosotros. Por supuesto, claro. Y nosotros tenemos que dar la cara, porque ¿quién me garantiza que mañana pasado tengamos o no tengamos que ir a pedir el apoyo para otro o otra candidata o candidato? Entonces sí vas a ser tú. Desde ahorita tienes todo mi apoyo. Pero fíjate que no, muchas gracias, Silvia. No precisamente, pero sí, porque se viene la elección de gobernador, la elección de diputados y de presidentes, donde yo, en lo personal, pues tengo un especial interés de que siga gobernando alguien cercano al partido o alguien del partido que nos siga escuchando. Darle continuidad al proyecto. Darle continuidad al proyecto, darle continuidad al trabajo que ha iniciado Miguel Alonso, al cual nosotros nos comprometimos con la gente de que tendría que estar
haciendo un gobierno muy cercano a la gente, y creo que no ha quedado mal en ese sentido. Hay algunos otros señalamientos, pero pues son normales cuando ya se va un gobernador, y más cuando llega a su 5º año, que es el año más desgastante. No, es durísimo. Es la despedida. Mira, y empiezan a salir hasta lo que no. Hoy en día, el desgaste de los gobernantes empieza desde el momento en que dicen sí protesto. Ahí empezó su desgaste de todos. Y entonces nos hemos vuelto una sociedad tan demandante, y los retos para gobernar en cualquier nivel son cada día mayores en este país. Entonces las cosas van corriendo, y si no actúas con una gran eficiencia, eficacia, congruencia, olvídate. Entonces ahorita ya el desgaste es mayúsculo. En política, en estos tiempos, ya en la época moderna, hay que empezar a dar resultados desde el primer minuto que asumes una responsabilidad. Incluso desde antes. Desde antes, pero bueno, suponiendo que hay espacios muy delimitados para cubrir la responsabilidad, pero desde el primer minuto la gente te va a empezar a evaluar, te va a empezar a observar, y tienes razón, desde antes algunos, y más cuando traían alguna trayectoria que puede ser objeto de señalamiento de la sociedad, pero aún así, aunque hagas obra, aunque estés demostrando con trabajo, aunque estés comprometido con la sociedad, de todas maneras te van a sacar hasta de lo que no, lamentablemente. Claro, porque además el escenario donde te desenvuelves ya como servidor público ha cambiado mucho. Ahora sí hay oposición. Sí. Y entonces hay grupos fuertes de oposición que están que están señalando. Que se encargan de ser opositores. Sí, entonces es difícil. Pero bueno, ya superado pues la primera pregunta, muy bien, no te tocó, lo tomas como un hombre de partido, te vas a la campaña. Ahorita sigues pues incorporado de alguna manera. En las actividades del propio diputado. Porque es muy pronto, del propio diputado. Del propio diputado. Ahora, como exdirigente estatal del PRI, ¿estás todavía yendo al PRI? O sea... Sí vamos, es nuestra casa, tenemos que visitarla. Posiblemente hace falta un poco más, siento yo desde fuera, arropar a Pepe Olvera, nuestro actual presidente, para que se dinamice un poco más la actividad partidaria. Yo cuando estaba cuando era dirigente del PRI no me observaba desde fuera, pero sí había quien me iba y me hacía observaciones. Yo trataba de las sugerencias que consideraba que eran positivas, echarlas a andar, iniciativas que tenía la propia militancia, activarlas. Yo creo que hemos dejado un poco solo a Pepe en esta etapa, sí siento eso. ¿Quiénes lo han dejado solo? Quizá la militancia comprometida, los expresidentes del comité. ¿Alguna vez tú te sentiste solo siendo presidente del partido? Sí, en esas oficinas se siente uno por momentos solo, como que te faltan ideas, como que las decisiones, por mucho que no las compartas, de todas las tienes que socializar con alguien, con los compañeros de partido. Hay un consejo consultivo en el PRI que está integrado por viejos priistas, unos no tan viejos, pero otros que ya fueron presidentes del comité y militantes X. Es como un consejo de ancianos. Se pudiera interpretar, aunque yo formo parte de ese consejo, porque Pepe, por ejemplo, cuando nos convoca, y si no nosotros lo convocamos, pues simplemente es para hacerle observaciones, recomendaciones, y inclusive se las hemos hecho al gobernador. Quizá ese es el gran mérito, la gran buena característica del PRI, ¿no? Sí. Que ahí descansa en que los que ya pasaron, fungieron como responsables, siguen involucrados, siguen impulsando el proyecto y tratando de cuidar la casa, pues, que implica cuidar también a quien gobierna. Claro. Bueno, yo te voy a dar una opinión. En el tiempo que estuviste como dirigente estatal del PRI, te puedo decir que te veíamos casi como un dirigente hiperactivo. Sí, soy muy hiperactivo, la verdad. Sí. O sea, un hombre que estaba en todas, no se te iba nada, y que estaba generando agenda política desde el PRI. Esas conferencias de prensa semanales, inolvidables, que aseguraban la presencia en los medios del partido, esas posiciones constantes sobre temas de coyuntura y temas de fondo de siempre,
en momentos difíciles del gobierno, al día siguiente ya estabas por delante dando postura, aunque eso te significara también algún desgaste o lo que fuera, o aunque el tema fuera muy difícil. Yo te voy a decir con mucha honestidad, no se advierte esa misma dinámica. ¿Cuestión de estilos, Juan Carlos? Sí, puede ser cuestión de estilos. Y te voy a decir que muchas veces es iniciativa del propio dirigente. Claro. Esa iniciativa nosotros, yo se la traté de sugerir desde Julio César Flemate, Ajá. cuando él era presidente, y ahí empezamos con las conferencias de los lunes. Sí. Y eran conferencias y desayuno, entre comillas, porque pues les ofreces una gordita, una torta a los compañeros de los medios, y te sirve hasta para socializar. Yo siempre he tenido una excelente relación con los de la fuente del partido, con los que estaban siempre ahí con nosotros, difundiendo las actividades partidarias. Pero efectivamente, es cuestión de estilos. Yo creo que aquí corres un riesgo, porque puedes decir cosas que no gusten. Ajá. Se pueden decir cosas que lastimen a propios compañeros, Ajá. tanto del partido como del gobierno. Y creo que eso es lo que por momentos no gustaba. Claro. Y yo creo que fue a sugerencia de alguien que se suspendieron las conferencias de prensa. Ay, ¿quién fue el que tuvo tan mala sugerencia? Quiero pensarlo, pues no me atrevo así a asegurarlo, pero quiero pensar que alguien qué? sugirió. Luego hay una tendencia que también ubicaría yo en el terreno de los seres humanos, Sí. a querer marcar una diferencia con el que se fue, aunque sea tu compadre, sea tu gran Sí, amigo, así sea lo es. que sea. Dices, llego yo y conmigo no va a ser lo mismo, yo quiero hacer las cosas de esta manera, que es un cierto prejuicio tonto, porque si aquello estaba funcionando bien, incluso pasó al mismo tiempo con el PRD, ¿Sí? se va, ¿cómo se llamaba el dirigente Gerardo? Gerardo Romo. Gerardo Espinosa. Espinosa, sí. Gerardo Espinosa se va junto con Héctor Alvarado, su jefe de prensa, y el partido desaparece de los medios. Se va Juan Carlos Lozano junto con Diana Ponce y el partido desaparece de los medios. Sí. Entonces, dices, ¿qué sentido tiene esto si todo se mueve a través de medios? Así es. O sea, tienen que estar presentes. En política necesitamos estar hablando del partido y de las actividades del partido todos los días. Porque además sí hay que decir. No, mucho. Hay muchas cosas que decir. Y bueno, y más con el estilo personal que teníamos, de que hubo municipios donde estuve hasta 5 veces en un lapso de 3 años y 8 meses. Hasta 5 o 6 veces, otros hasta más. Hasta recorrimos los más alejados, El Salvador, Mazapil, Jiménez del Teul, los más alejados de la cabecera, Apulco, García de la Cadena. Siempre estuvimos visitando los municipios. Siempre ¿Y por qué? A ver, ¿qué te motivaba para estar yendo aún a los lugares más lejanos? Porque yo vengo de ser parte de un comité municipal, donde en mis tiempos prácticamente era muy raro ver a los dirigentes allá. Claro. Y en los municipios sentimos la necesidad de tener el respaldo de nuestro dirigente estatal, Claro. de la máxima autoridad estatal del partido. Si no dinamizamos el trabajo partidario de esta forma, creo que estamos destinados a desaparecer prácticamente. Claro. Porque de por sí la gente ahorita cree muy poco en los políticos y en los partidos. Tenemos una imagen deteriorada terrible. Y si nos alejamos de la gente más, nuestro pecado en el 2000 de perder la presidencia de la República, creo que obedece a que nos alejamos de encabezar las causas justas de la gente. Nosotros debemos de andar al frente de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de los jóvenes, encabezando sus demandas. Que si los jóvenes piden becas, a ver, vénganse, nosotros los acompañamos a las puertas a exigir. Aunque sean compañeros de partido los que estén al frente de las dependencias del gobierno. Entonces, creo yo que yo siempre he tenido en mente que entre más respaldemos con presencia y con apoyos modestos que se pueden económicos hacia los comités municipales, creo que dinamizamos más el trabajo, porque ellos van a replicar ese dinamismo nacionales. O sea, Claro. Ellos se ven obligados, si el dirigente estatal viene hasta acá, yo tengo que ir a mi comunidad que está a 3 kilómetros o a 5 o a 10.
a visitar, a apapachar a la gente, a ponerse la orden, a hacer gestión. Ese es el secreto, no hay otro. Claro, quien no entienda esto está perdido. Ahora, Totalmente. entre más se acerca el proceso electoral, más cercanía debe haber. Efectivamente. O sea, haya o no haya procesos electorales, los partidos están obligadísimos a estar junto con la gente. Ahora, si estás haciéndolo mucho, también corres el riesgo de que te digan, ay, qué protagónico. Sí, pero ni modo, pero se aguantan. Los políticos somos protagónicos. Claro, por eso son políticos. Claro, el que crea que ser protagónico es señal de no ser político, pues creo que está equivocado totalmente. Fíjate, ahora, tenías y estabas trabajando fuertemente en la reafiliación. El otro día incluso yo lo escribí porque dije, ¿qué pasó con eso? ¿Se acabó? Bueno, nosotros se perdió. Logramos juntar en ese momento documentos que todavía están procesando en este momento, hasta 120,000 afiliados en el PRI. La cantidad máxima de afiliados que había tenido el PRI era de 12,000. Nosotros 10 veces más logramos llegar, gracias a la estructura del partido, gracias a la gente, a los militantes que están en el último rincón, que nos ayudan a ir a invitar a sus familiares. Sí, Juan Carlos, nada más que se necesita un elemento que se llama liderazgo. Eso sí. O sea, gracias a ellos. Yo te aseguro que esas personas tan sencillas que están ahí en cortito y que nos siguen, por cierto, porque llegamos a los municipios, si no está su líder al pendiente de ellos no van a andar solos, o sea, a lo mejor algunos sí, pero no todos, o sea, para dar resultados tiene que empezar desde el director de la orquesta, a mover a toda la orquesta hasta el último elemento, que todos son importantes. Y ¿no? recuerdo porque con mucha gratitud, ¿no? y mucha satisfacción, que el primero que se afilió en ese programa fue Miguel Alonso. Ah, sí es cierto. Sí, lo llevamos al partido, él hizo su afiliación, bueno, en ese momento fue reafiliación, porque el programa era reafiliar, ir con la gente nuevamente para volver a tener el compromiso de la ciudadanía de ser parte del partido, porque no te creas, ahorita la gente, el hablar de ser militante de un partido o de otro, del que sea, no es fácil, la gente tiene reservas. La gente está tan cansada, agotada, ya tan harta de los partidos, y lo vimos en el proceso federal. Van por una opción de candidatura independiente, que es así como una especie de laboratorio de experimento, vamos a ver qué sale de ahí, ¿verdad? Entonces eso sacude al PRI. Pero de todas maneras, pues estás presente en el partido, no se puede ir. Los que lo traen en el corazón jamás lo dejan, ¿verdad? No podemos irnos. Aunque a veces las generaciones nuevas quieren que uno ya se haga a un lado, es imposible prácticamente. O sea, el dinamismo se lleva en las acciones, en los hechos que tú desarrollas a lo largo de tu vida, aunque seas joven o seas de una época intermedia o más viejo. Finalmente se ocupa de la experiencia de los ya muy de avanzados de edad, como de los de media edad y los muy jóvenes. Debe ser la mezcla perfecta, yo creo, entre los... Es que no me gusta decir viejos, entre los ya Oye, entre los adultos mayores, ¿te parece bien? Los priistas mayores con los priistas más jóvenes. Así es, yo creo que debe ser esa mezcla perfecta. Y los neopriistas, tu periodo se caracterizó por haber abierto las puertas de par en par del PRI para que entrara todo el que quiso, que también fue en algún momento cuestionado. También me lo cuestionaron. Te lo cuestionaron, pero fíjate cómo dejaste al PRI, con qué militancia. Así es. Bueno, pero entonces me quedó la pregunta en el aire, ¿sigue la reafiliación o ya se acabó? No, sigue, es una actividad permanente en el PRI, pero cuando se impulsa, cuando desde la dirigencia se implementan acciones para seguir reafiliando, es cuando empieza a crecer, y pues hay que decirlo, hay que informarlo. Yo me recuerdo que llegaban gentes al partido, connotados ciudadanos zacatecanos, y lo dábamos a conocer, nos daba gusto que esa gente volteara a vernos. Claro. A veces cosas que no, son de las cosas que no pueden gustar, pero inclusive algunas hasta nos acarrearon problemas porque en sus derechos políticos funcionarios llegaban con grupos de amigos y se afiliaban. Y después tenían ellos problemas legales porque andaban como funcionarios llevando gente a afiliar. Pero finalmente, mira, fue una experiencia, la verdad, muy hermosa. Yo
toda mi gratitud al partido y a la gente que nos ha dado la oportunidad. Ay, sí, cuando haces las cosas con ese entusiasmo Sí. y esa convicción, Sí. definitivamente. Bueno, hace ratito tocaste así muy de soslayo el tema de los aspirantes a gobernador. Bueno, Sí. yo hablé de un Pedro de León, aquí tenemos a otro que es Adolfo Fito Bonilla. Sí. Digo, aquí lo tenemos porque estamos en una empresa que pertenece a la De familia casa, Bonilla, sí. de casa. Está Alejandro Tello Cristerna, Arturo Nale. Arturo Nale García, sí es cierto. Víctor Infante acaba de hacer declaraciones. Víctor Infante. Y también se rumora Carlos Peña. Carlos Peña, claro, Sí, Carlos el Peña presidente Vadillo, municipal. por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo ves el ambiente político en este momento? Se dice, y es un hecho, que después del informe del gobernador inicia el proceso electoral. Decir inicia el proceso electoral, a lo primero que nos lleva a pensar es en candidatos, pero no es para eso No el necesariamente, inicio. sí. El inicio es para que se pongan a trabajar precisamente los partidos. Inclusive un día antes empezó formalmente el Sí, cierto, trabajo, el día 7. Ujú. Pero, de hecho, bueno, pues el partido debe estar trabajando de manera permanente. Y si tú recuerdas, desde ya meses anteriores, hablo de julio, junio, empezaron ya a darse movilidad que en algunos aspirantes. Hablo, por ejemplo, de Pedro de León, que anduvo presentando un libro, pero que a la par de eso, pues él promovía su imagen. Claro, decíamos un excelente operador político, Sí, ni más claro. faltaba, ¿verdad? Sí, sí. Con su libro Podemos Lograr Más, Sí, sí, es así como se así llama, es, sí. Podemos Lograr Más, ha sido el que no sé qué pienses, pero el que lleva más ventaja en cuanto a presencia En cuanto a territorialmente promoción, sí. hablando y promoción. Sí. Ajá. Ya recorrió prácticamente, me imagino que todo el estado, porque Todo el estado. yo por redes sociales a veces lo seguimos y lo veo tanto en municipios pequeños como en grandes, medianos, de todo. Y bueno, la gente asiste, ¿no? Y es que se le acomodaron muy bien las cosas a él porque como coordinador de delegados de la Sedesol Sí. podía moverse libremente, que Sí. no es el mismo caso de los otros que mencionábamos, cómo se movía, ni modo de también escribir un libro, ¿no? Alejandro, el senador Tello, pues difundiendo un poco las actividades del Senado, Sí. pero Fito, por ejemplo, pues ahí ya más acotado por el tema de que ya tenía una responsabilidad como parte del gobierno del estado, y que se circunscribe más bien a hacer reuniones con gente que están ligadas a la Secretaría de Economía, pero que también me imagino que no deja de estar haciendo ahí su trabajo, ¿no? Híjole. Pero Pero, es pero entonces normal. la pregunta es, con la experiencia partidista que tú ya tienes y de haber dirigido al Revolucionario Institucional, la primera obligadísima es, ¿sí vivimos una sucesión anticipada? Siempre se viven las asociaciones anticipadas, ¿Verdad que siempre. sí? No es siempre. ninguna novedad. No hay novedad. Y yo creo que es sano. Yo desde hace un año o más le comentaba, porque siempre él pues, nos concedía sugerencias, el propio gobernador como jefe político, al estilo del PRI, pues el gobernador es el jefe político, se le llama el primer priista. Y yo creo que el estilo de todos los partidos, digan sí, lo que digan, sí, ¿no? sí, sí. Es que es algo muy lógico. Sí. Quien está en el poder obligadamente tiene que ejercer liderazgo en Sí, el partido sí, que sí. esté en el poder. Pero bueno, llegaste a comentar. Lo llegué a comentar, yo con la inquietud desde hace un año. Yo sentía como que la necesidad en la militancia de empezar a conocer actores más cercanos, más de cerca, que estuvieran con ellos, que los visitaran, porque la gente se enamora cuando escucha a una persona, se enamora. Hablo del enamoramiento político, Claro. de la forma de hablar, de la forma de saludarte, de la forma de cómo actúas, de cómo atiendes, de cómo gestionas. Claro. Y yo sentía como que la necesidad ya de empezar a mandar a los compañeros a recorrer el estado. Como que no gustó ahí el asunto, pero finalmente yo hice lo que sentía, lo que me nacía, pues, que como dirigente sentía la necesidad de decirlo. Y yo ¿Y creo cómo que, fue tomada la reflexión? como que Como que te no. dijeron, quieto. O sea, Sí. y también, mira, vamos a decir algo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Voy a decir algo a ver si estás de acuerdo Sí. conmigo. Siempre se vive la sucesión adelantada y siempre se molesta el gobernador en turno. Siempre. O sea, esto es
toda la vida. Como que siente el gobernador en turno que se le está yendo ya el liderazgo de las manos, pero bueno, es natural que ya, inclusive a partir de ahorita, el desgaste del que hablabas del gobernante en turno, en este caso nuestro amigo el gobernador Miguel Alonso, quizá va a ser más evidente y lo van a señalar más la oposición, porque pues de manera natural así es siempre. Pero además al gobernador en turno, Juan Carlos, se le olvida que él jugó ese mismo papel 6 años atrás, bueno, 5, 4, 3, no sé cuántos, o sea, y que se movió, inclusive desde que estaba el sexenio de su antecesor. Mira, yo voy a compartirte, no sé si ya lo había hecho, esta anécdota. Cuando yo me incorporé al área de comunicación social en el sexenio de Amalia García, me acuerdo, al cabo la voy a balconear, pero al cabo no importa ya, porque al cabo se vale balconear. Me acuerdo que entre las recomendaciones que me hizo, me dijo, le voy a encargar a 2 personas de mi equipo. Y dije yo, qué bien, me las va a encargar, quiere decir que tengo que estar muy al pendiente de proyectarlos, ¿no? Dijo, a Víctor Infante y a Miguel Alonso. Y entonces dije yo, wow, no, lo que me está diciendo es, manténgamelos a bajo perfil, desde el área de prensa se manejan los servidores públicos del sexenio, ¿no? Entonces, y estamos hablando de que Amalia García estaba cuando yo entré a trabajar con ella, tenía 1 año y medio como gobernadora, año y medio. Imagínate tú, si ya estaba hablando con toda razón de cómo se estaba moviendo un Miguel Alonso que en efecto llegó a ser gobernador, después de desprenderse del partido que entonces gobernaba, ¿no? Entonces, pero todos pasan por ese proceso, y cuando ya son gobernadores y se les llega el día, entonces no quieren que se toque el tema, por nada del mundo, y se enojan, incluso se enojan hasta con los periodistas si hacemos futurismo, cuando no puedes quedarte fuera tampoco como periodista, porque es el tema de temas. Tienes que cuestionar, tienes que preguntar cuál es la posición del gobernante en turno respecto de cierto actor o de la sucesión. Y tienes que opinar. Claro. Y tienes que opinar y tienes que estar manejándote, porque si no también tú te quedas atrás. Entonces tienes que estar, por lo menos en determinados momentos en que uno de esos actores hace algo, tú no te puedes quedar callado como periodista. Y aparte la actividad del gobernante en turno tiene que ir a la par de la sucesión. Exacto. Porque recuerda que la acción cúspide de la sucesión precisamente está en el momento en que el que sale le entrega al que llega, y esto tiene que ser en los mejores términos. Yo recuerdo cuando le entrega Ricardo Monreal a Amalia, Ricardo la entrega y él sale por atrás corriendo. Sí, me acuerdo, yo estaba ahí. En el Congreso del Estado, yo era diputado. Claro, tú eras diputado. Y él sale, exactamente así salió. Y quiero decirte que la que iba junto a él era yo. Porque todo el resto del equipo, dije yo, ¿dónde estarán todos? Y yo estaba hasta el final cubriendo porque era su coordinadora de comunicación social. Entonces sales así y así tiene que ser. Así tiene que ser, se llega el día. La frase famosa que hicieron en el viejo PRI, que viva el rey, muere el rey, viva el rey, o viceversa, pues es que es natural. Y hay una novela, Juan Carlos, que escribió Luis Espota, ¿te acuerdas de ese escritor que fue periodista toda su vida? La novela se llama El primer día, y relata el primer día de quien fue presidente de la República en el momento que deja de serlo. Y le da el tema para un librazo así de grueso, que es el primer día, que es el más difícil de su vida, del que ya se va. O sea, es cuando las mieles del poder, ¡pum!, se acaban, y ya es cosa de minutos y se acabó, y se acabó. A mí me tocó el último día, cuando el relevo de Ricardo Monreal, de Arturo Romo, cuando perdimos la gobernatura. Yo estaba en la Secretaría General de Gobierno, yo era secretaria particular de Judith Guerrero, y nos tocó entregarle a Raimundo Cárdenas la secretaría, y nomás faltó la acción de darnos una patada así y salir corriendo ahí por las escaleras de Palacio. Pero eso es natural. Pero ¿cómo te enriquece en tu vida personal vivir esas experiencias, verdad? Muchísimo. Yo también las viví muchas veces, varias veces, estar en la cúspide del poder y luego tener que irte, y cuando veo, y yo estoy segura que te pasa también, a los que andan sintiéndose reyes y dueños del mundo, y decir, espérate, mi amigo, que cuando como te vi y como me ves, te verás. Más bien como me ves, te verás. Híjole, entonces... regreso a la pregunta. Sucesión anticipada siempre se ha vivido y se está viviendo en Zacatecas. Sí, se está viviendo. ¿Qué reglas sugieres tú como expresidente del PRI? Si tú estuvieras ahorita en la dirigencia del PRI, ¿qué estuvieras haciendo? Es difícil, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. De entrada estar hablando con los 4 o 5 aspirantes. Así es. Así es. O sea, sentarlos.
Estar en permanente O de pie, no comunicación. importa, pero hablar con estar en ellos. permanente comunicación. Yo creo que eso no se debe perder nunca. Ajá. Nunca. Primero porque los vas generando las condiciones para que una vez tomada la decisión, nadie se vaya del partido. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si no estás hablando con ellos? ¿Estás corriendo ese riesgo? Sí, corres el riesgo de que ellos busquen otras opciones para poder contender y lograr el objetivo que ellos buscan. Al puro estilo del PRI, primero lo que tienes que hacer, y es lo que estamos haciendo en este momento muchos, desde el anonimato, hablar con los compañeros, dirigencias municipales, expresidentes municipales, exdiputados locales, federales, etcétera, actores políticos de las regiones. Compañeros, no se comprometan ahorita con nadie, tranquilos, serenos, el partido tomará su mejor decisión. El problema, Juan Carlos, es que muchos sí se están comprometiendo. Sí. Lo más grave es que con otros actores, inclusive hasta fuera del partido. Eso es lo que me preocupa, por eso yo mi desesperación de hace un año, porque yo ya empezaba a ver, a tener señales de eso. Claro. De que compañeros de partido que estaban en el proyecto empezaban a sonreírle a otros actores, y eso es lo que me preocupa. Empezaban a sentirse seducidos. Así lo que es. tú estabas diciendo ahorita como enamoramiento. Así es. La seducción política. política. Llega el político, llega el liderazgo. Acaba de estar Andrés Manuel López Obrador en el semidesierto. Yo me pongo a pensar, ¿cómo sentiría la gente del semidesierto tener a un personaje como ese que ejerce un liderazgo y sabe llegar a las masas? Es lo que más le interesa, lo único que le interesa, aparte de querer ser presidente de la República. Entonces, habla el lenguaje que la gente está esperando que hable. ¿Tú crees que no se van a sentir motivados? Sí. Entonces, eso hay que verlo a tiempo y, como tú dices, estar a la altura del ritmo de la sucesión. Y luego, otra cosa que quiero que me opines, si salen muchos prospectos tampoco es bueno. No es sano. No es sano. No es sano. Hay que dejar nada más ir depurando. Y bueno, pues sí, ¿qué te digo? Me dices. Es complicado, la verdad. Finalmente, ahorita había 4 muy visibles. Ajá. Y ahora ya aparece otro más o otros 2 más, y hay 6. A ver, entonces, ¿quién me faltó? Vamos a volverlos a mencionar. Es Tello, Fito, para hacer muy rápidos, Pedro, Nale, Carlos Peña y Víctor Infante. Sí, cierto, es el que acaba de aparecer, Víctor Infante. Híjole. ¿Y si aparecen más? Porque luego... Precisamente por eso a eso me refería, que hay que estar hablando con la militancia, hay que estar muy de Porque cerca. luego les da como estrategia decir, vamos también a impulsar. Yo me acuerdo en el relevo anterior que de última hora metieron a Jorge Miranda, que era secretario de Finanzas. Metan ahora a Jorge para por momentos, para fraccionar. Inclusive hasta por momentos, para generar ahí un poco de confusión ya el proceso para lograr algún objetivo. Pero yo creo que el partido no se va a equivocar. Yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. Tú dices, el partido no se va a equivocar. ¿Cómo lo puedes asegurar, Juan Carlos? ¿Por qué? Mira, yo siento que no debe equivocarse. Primero porque creo que todavía le debemos mucho a Zacatecas como partido. Y se debe tomar la mejor decisión. Se pueden hacer mil análisis, 1000 conjeturas de lo que pudiera ser la sucesión en Zacatecas. Y la gente ya está analizando qué es lo que le conviene a Zacatecas, qué es lo más recomendable para Zacatecas. ¿Desde cuándo empezaría la gente a analizar esto? Yo creo que desde hace ya un año, más de un año, empezar a observar el propio comportamiento inclusive del equipo que está en el gobierno. Es que de ahí sale todo. De ahí surge, porque cuando hay buenos resultados, cuando hay eficacia en el ejercicio del gobierno, la gente está contenta, sigue teniendo confianza en el equipo que está. Y su mayor anhelo es que alguien del equipo pudiera darle continuidad al proyecto. Y yo creo que ahorita, en este momento, es importante de que se revise muy bien el ejercicio del gobierno. Híjole, lo que acabas de decir es se revise muy bien el demasiado. Me gusta, Juan Carlos. Incluso creo que se requiere valor para decir lo que acabas de decir. Sí. O sea, hay que ser incluso autocríticos. Con un alto sentido de responsabilidad. Así es. Sin el ánimo de grillar,
Claro, no. Mira, si mucha estuvieras responsabilidad. grillando, no lo estuvieras diciendo aquí Sí, públicamente, así de simple. No lo estuviera diciendo. Y a veces es lo que no gusta. Pero bueno, finalmente, en política, cuando nosotros decidimos apoyar un proyecto, lo hicimos con el anhelo de que a Zacatecas le fuera bien, le fuera mejor que como le había ido en el pasado, y creo que se han logrado muchas cosas importantes en Zacatecas, pero sí es importante hacer un análisis. Y hay tiempo. Sí hay tiempo. Todavía de reforzar lo que se ha Claro, hecho claro, bien, claro. de acomodar lo que falta, de afinar. De informarlo. De informarlo. Dímelo a mí, que toda mi vida me he desempeñado en áreas informativas. De informarlo. Qué desesperación siento cuando no se informa. Incluso ahora acaba de ser el informe del gobernador Miguel Alonso el 8 de septiembre, Sí. ya estamos a 10. Yo vi un video que proyectaron que me encantó. No, precioso. Imprecioso, impresionante. Un video que duraría, Juan Carlos, 5 minutos. Creo que eran 4 minutos y medio, Cuatro o por 5 ahí minutos. más o menos, sí. Con esos 5 minutos fueron tan elocuentes que Sí. incluso yo lo escribí, dije, yo reconozco el acierto Sí. de comunicación social y de imagen institucional. Sintetizaron en esos 5 minutos y luego pienso, ¿por qué no durante todos los días del año estarnos ahora sí que recetando, si no videos como ese, sí datos relevantes que le digan a la Así gente es. lo que ha hecho el gobierno, que sí ha hecho, por el amor de Dios? Mucho. No Se ha hecho podemos bastante. descalificarlo. No. ¿Qué piensas, para entrar en otro tema también de importancia? Sí. Siguen hablando ahí atrás, ni modo, Juan Carlos, hagamos un ejercicio de concentración. ¿Qué piensas de la manifestación que le hicieron los diputados, algunos diputados? Fue toda la oposición, creo que faltó el PAN, ¿verdad? Creo que faltó el PAN. Sí, Que faltó el llega PAN. Miguel Alonso a entregar su informe y lo reciben con pancartas diciéndole ladrón, corrupto, dándole datos de rezagos que seguramente los hay, lo sabemos. Ahí está usted en ese municipio, usted sabe qué rezago hay en su municipio. Sí. Entonces, que lo recibieran con esa actitud, ¿qué opinión te merece? También has sido legislador. Yo creo que fue una falta de respeto absoluta de un poder hacia otro poder. ¿Innecesaria? Innecesaria. Se vale que en la tribuna digas cosas, posiblemente hasta que estén alejados de la verdad, que trates de argumentar o trates de llegar a la ciudadanía en un afán de traer raja política a tu partido o a un proyecto personal, pero yo creo que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo merecen todo el respeto. Ujú. Porque no nomás hubo expresiones que denostan al Ejecutivo, sino que hubo agresiones con una pancarta, lanzaron, no sé, ahí hubo cosas, detalles. Y luego después dijeron que las agresiones se habían dado entre los que se estaban manifestando y un grupo que iba respaldando al gobernador del estado. Algún diputado de oposición me dijo, eran sus propios... Su equipo de su seguridad. propio eslogan de seguridad. Yo los justifico, porque cuando ves que a tu jefe, que es el jefe del Ejecutivo, lo están agrediendo, reaccionas. Es algo inevitable, la adrenalina Así es, sube, sí. reaccionas, se Así te olvida es. que los otros son diputados y que se te puede revertir, no sabes de dónde estás. Así es. Entonces era natural que reaccionaran. No los justifico porque fue también un elemento que luego van Sí. a capitalizar, Sí, que sí, ya sí, capitalizaron, ¿no? sí. Entonces, una falta de respeto, Juan Carlos, Absoluta, innecesaria. absoluta. Pero también una oposición que está lista a las vivas para meterse Sí. en el momento Así preciso. es. Aguas. Falta de operación política. ¿Verdad que Falta sí? de operación política. Porque eso no tenía por qué haber sucedido. Precisamente ¿a quién le corresponde hacer la operación política? Pues, de entrada, primero al interior del Congreso, al interior de la legislatura, a la propia CRIP. Ujú. Aunque bueno, pues ahí hay acuerdos que a veces no se cumplen de los mismos diputados de oposición, pero es de entrada en el propio Congreso los diputados deben de salir al frente, deben de acordar, deben dialogar, deben platicar, y después la Secretaría General de Gobierno debe estar muy vivo con eso. Yo pienso que sobre todo la Secretaría General de Gobierno. Aunque bueno, claro, también la CRIP, porque saben lo que van a hacer los Es que es diputados. un cuerpo colegiado donde lo representan todas las legislativas. Yo creo que lo primero que puedes pedirle a cualquier compañero diputado, estando en ejercicio, pues de que le des el respeto que merece al compañero del otro poder. Oye, porque además del otro poder hay respeto desde mi punto de Claro, vista siempre al lo ha legislativo. siempre lo ha existido. Que el otro poder
quiera sacar adelante sus iniciativas y haga sus acuerdos, pues esa es la política, ¿no? No podemos tampoco... Y se diseñarán las estrategias, porque finalmente recuerda que la aprobación de todo lo que tiene que ver con el Poder Legislativo obedece a acuerdos y al trabajo de comisiones, y a veces ahí se generan manifestaciones de ciertos grupos para hacer presión y que las leyes o las modificaciones, los decretos se aprueben en tal o cual sentido. Pero yo creo que aquí se trataba de un acto donde se va a rendir cuentas. Se entrega esa es la entrega tan simple de un documento. Lógico que sí hizo falta operación política en el sentido de proteger un poco más el entorno y la llegada del gobernador. Yo vi la caricatura y me pudo encantar donde está Jaime Santoyo con sus guantes así, aquí como detenidos y diciendo, este no es no voy a decir lo que decía, pero este no es mi asunto. Pero claro que es su asunto, claro, por el amor de Dios. Claro. Entonces, vienen las glosas, con ese ambientito, ¿qué? Podemos esperar. Va a estar complicado. Va a estar, yo creo, van a ser igual que el año pasado, ¿no? Se va a retirar la oposición, van a ir a tirarse su speech los funcionarios de este gobierno y punto, ¿no? Decir simplemente que hoy vi a una oposición firme en sus posturas de cuestionamiento al gobierno, pero también a diputados del PRI ya muy echados para adelante, pero reaccionaron, Juan Carlos, 48 horas después de ocurrido el evento. Debieron haber salido ese mismo día. En ese instante. En ese instante. Con una rueda de prensa, con un desplegado de emergencia, con una medida política eficaz. Así es. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué demuestra la oposición con ese tipo de actitudes? ¿Qué demuestra? Que ya se les acabaron las ideas, la argumentación, ya se les acabaron las palabras. Yo creo que para eso está el pleno, para eso está la tribuna, para debatir, discutir, el trabajo en comisiones, para que ahí se hagan trizas y que el que tenga mejor argumentación sea el que venza. Pero con este tipo de acciones que yo he venido observando, principalmente más en esta legislatura, donde los propios diputados llevan grupos de presión y de agresión a los propios diputados, y ahora al representante del Poder Ejecutivo, creo que se han agotado las ideas, se ha agotado la argumentación. Pero a ver, yo escuché un razonamiento del diputado Alfredo Femat, del PT, que por cierto perdió su registro, decir, recurrimos a esto porque estamos hartos de que no nos reciba el gobernador del estado y que no tengamos la oportunidad de expresar nuestras ideas en ese nivel. Me pareció que tenía razón, porque además es el mismo, estos son pares, ¿no? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Dijo, por lo menos sacar de la congeladora la iniciativa de cambiar el formato del informe. No le hace que la mayoría hubiera votado y hubieran echado para abajo esa iniciativa y votado a favor de que no se tocara el formato del informe. Entonces, ¿por qué no haber negociado desde antes y de veras llevar y votar y punto? Falta de operación. Estamos hablando pues de una crisis política en Zacatecas evidente. Y reaccionar con indiferencia o con más agresión, ¿a dónde nos va a llevar? Hoy subió pues a tribuna para defender o para plantear el pronunciamiento del PRI, José Haro, y dijo, es una oposición que se dice de izquierda y cobra con la derecha. Son enemigos en común, que se están haciendo cómplices para golpear por golpear. Es una oposición devaluada. Llegó con un discurso muy agresivo y muy radicalizada la postura del PRI. Eso tampoco, desde mi punto de vista, es lo que conviene. Vuelvo a repetir, se acaban los argumentos y se acaban las ideas. Yo creo que... De los dos lados. Hablo de una crisis al interior de la legislatura, yo no señalo a una fracción o a otra, una expresión, sino yo creo que hace falta que se sienten y con un debate de ideas, con argumentaciones sólidas, sin ir a la irracionalidad, se sienten a tomar las decisiones que corresponden al Congreso del Estado.
Tú ya estuviste en el Congreso, nunca se había vivido ¿No? un momento tan crítico. Nosotros éramos oposición y yo era duro, yo recuerdo, yo yo hacía estrategias para golpearte a ti. me subí a la tribuna y era más complicado para nosotros como oposición porque se trataba de una gobernadora, al puro estilo del machismo, si pudiera, valga la expresión zacatecana, era difícil. De que era difícil pegarle a una mujer. Mira. Estar señalando a una mujer para mí es complicado. Y pues sí, éramos cuidadosos, siempre tratamos de ser muy cuidadosos. Nunca le hicimos un desaire como el que se le hizo hoy al gobernador. Qué esperanzas. Qué esperanzas. Como decía, otra vez voy a nombrarlo, aunque siempre me llama la atención, Monreal, lo cortés no quita lo periodista. No, así es. Y lo cortés no quita lo valiente. Sí, así es, no quita lo valiente. Incluso puedes golpear más duro siendo muy pueden cortés. decir las cosas con contundencia, con decisión y muy sólidamente, pero sin idea de acudir a la agresión, a la agresión verbal y a la agresión física, que es todavía mucho más grave. Pues hoy se profundizaron las diferencias y los enconos, porque en un afán de defender al gobernador del estado, defender entre comillas, lo que hicieron los diputados de su partido fue actuar con un discurso rudo, al mismo nivel de la oposición. Sí. Entonces ni uno ni otro, los dos con sus discursos rudos, y en medio de todo, ¿qué? Posiblemente quizá yo creo que quisieron hacer énfasis en la acción reprobable quizá que se tuvo, pero creo que no era el camino. Yo también pienso que no era el camino, quizá lo que debieron simplemente llenarnos de datos. Sí. A los zacatecanos y a sus compañeros legisladores. Así es. Ante cada señalamiento un dato. Sí. Tantos empleos, sí lo hicieron, sí dieron datos, pero básicamente lo que por lo menos uno como periodista te vas es con la declaración fuerte, rimbombante, agrediendo. Estridente, que da nota. Que da nota. ¿Sí? Entonces ahora sí se llevó la nota el PRI por sus expresiones, pero no son las mejores para la política estatal. Que seguimos cayendo en dar los elementos más bien de estridencia donde se señala lo negativo, en vez de estar señalando toda la obra pública que se ha hecho. Este año hubo muchísima obra pública, datos interesantísimos del empleo, datos interesantísimos de la disminución de la pobreza extrema. La disminución de la pobreza extrema. Mira, el mismo Armando Carrillo, que no nos dejaba hacer ahorita a gusto nuestro programa, sí. que es el dueño de este canal junto con la gente de los Bonilla, que son socios, sí. Me decía, mire, vaya a ver todos los parques industriales, cómo hay de empresas que nunca se habían visto en Zacatecas. Nunca se habían visto. Entonces, y yo dije, te prometo que lo voy a hacer, lo voy a ir a ver. Hay que ir a verlos, la verdad es que se queda uno... Yo cuando las vi, me generó emoción. Y gusto. Gusto, porque fue un compromiso de Miguel Alonso al inicio de su gobierno, que al 5º año lo estamos viendo cristalizado, y más empresas que van a ir llegando, con lo que tú quieras, de que pagan poco, y porque hay mil señalamientos. No. Antes decían que porque no venían empresas, ahora que porque pagan muy poco, que explotan a los trabajadores, pero finalmente es una opción laboral para miles y miles de jóvenes que salen de las universidades. Y ahí están los datos del Seguro Social de los empleos que se han generado. Claro. Bueno, Juan Carlos, pues ahora sí nos despedimos, el tiempo se nos fue. Yo te agradezco mucho, lamento el incidente de que estuvieran, y te voy a decir por qué es, y se lo voy a platicar a usted. Muy pronto vamos a estar ya con un nuevo esquema de proyección de nuestros programas. Vamos a estar en una señal abierta, entonces están haciendo muchas pruebas y andan viendo. Siendo un programa en vivo, pues nos pega fuertemente. Sí. Yo te agradezco mucho, mi amigo. Muchas gracias, Silvia. Me disculpo por eso. Todo mi afecto y mi reconocimiento al trabajo que haces. Igualmente para ti. Te quiero volver a ver en la dirigencia del PRI. o ya estarás aquí como representante popular en otro momento. Estás joven y tienes mucho futuro por delante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por habernos seguido. Gracias por su paciencia, por su comprensión. Lo espero el jueves a las 6 de la tarde. Gracias a Chayito Morales y a Marco Méndez, que como siempre desde cabina nos apoyan para llevar este programa, que puede usted luego ver en la página silviamontes.com.mx a partir de mañana, a eso de las 11 de la mañana, ya lo encuentra usted ahí. Lo espero el jueves. Gracias. Gracias, Silvia.